Estimados amigos, voy a comenzar con el prólogo de mi libro Gallegos de Cuba. Como sé positivamente que al acotarse fue muy difícil encontrarlo, bueno, pues me doy a la tarea de comenzar a expresarlo para que todos aquilaten cómo fue posible realizarlo. Comenzaré primero con el prólogo que agradecido estoy eternamente al doctor José Neira Vila, uno de los mejores escritores gallegos del siglo XX. Él comenzó diciendo fidelidad a los ancestros, y es cierto, he sido fiel a ellos. El maestro escribió: Castelao dijo que algunos días en América solo quedarían nuestros apellidos. Cierto, las riadas migratorias se deben generalmente a la necesidad de vivir un poco mejor, pero eso ocurre determinando momentos de la historia de los pueblos, o sea, a los altibajos económicos y también a los cambios sociales. La emigración masiva de los gallegos a Cuba puede situarse entre los años 1880 y 1930. No es necesario detallar las causas que van del inicio de la guerra de Cuba por su independencia, también el blanqueo de la población y posibilidad de reclutar jóvenes para contrarrestar la acción mambisa, y por otro lado la tiranía de Gerardo Machado y la crisis mundial. Pero quedaron más que los apellidos, quedó el recuerdo de hombres y mujeres emprendedores que, al tiempo que ganaban su sustento, contribuían al adelanto de su segunda patria, pues nuestros emigrantes, más allá del trauma de la frecuente ruptura familiar y de la nostalgia, fueron siempre factores de progreso en ambas direcciones. En cuanto al país de origen, bastaría con mencionar los cientos de escuelas que crearon en este lado del mar desde América. Es interesante a la vez y necesario reconstruir ese pasado relativamente reciente, evocando la huella dejada por hombres y mujeres que llegaron a América, donde crearon familia y tuvieron hijos y nietos, que en muchos casos llegaron a ser personalidades que por su obra trascendente ya están en la historia de diversos países del Nuevo Mundo. Felipe Sig Domínguez, cubano, de ascendencia orensana, vino trabajando en la investigación y rescate de muchas vidas anónimas de gallegos e hijos de gallegos, y les hace justicia dando a conocer sus trayectorias personales, así como la historia de las asociaciones que crearon en Cuba. Primero fue Ferrol y su comarca, Historia y Existencia, Celotelo Blanco, edición 2008, y ahora nos ofrece Gallegos de 2 y más generaciones en historia reciente. En estas páginas vemos a hombres como Guillermo Cid, nacido en Orense, periodista, botánico, fundador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Cuba y asesor agrícola del gobierno cubano. Orlando Pérez, hijo de gallegos, que fue ministro de Hacienda y director del Banco Nacional de Cuba. Luis Pérez Cid, prestigioso
muy prestigioso arquitecto, que también fue un artífice importante de la autovía La Farola, que a través de la montaña comunica con la histórica siempre Baracoa. También José Rodolfo Posada, el periodista Jorge Gelabert, el fotógrafo gallego Xavier Carvajal y muchos otros, nacidos en una u otra orilla del Atlántico, desfilan en estas páginas que fueron escritas con fidelidad a un pueblo que ha sido vivero de migrantes. Felipe Cid es experto en telecomunicaciones y como tal navegó en la flota cubana de pesca que faenaba en Sudáfrica y fundador de la nueva Cova Céltica, de la que dirige su boletín desde hace casi 30 años. Estuvo siempre vinculado a las asociaciones gallegas y en la actualidad es dirigente de la Unión Orensana, de Ferrol y su comarca, Puente Deume y otras. Sobre temas de la emigración gallega, llevó a cabo diversas investigaciones y ha ofrecido conferencias y participado en mesas redondas sobre aspectos relacionados con la misma en la mayor de las Antillas y Galicia. El presente libro es un aporte, una nueva entrega para que podamos acercarnos cada día más a nuestra diáspora. Saludos, Felipe. Yo sé Neira Vila. Y yo en la introducción comenzaré diciendo, muy por encima de juicio, casi siempre influido por motivos subjetivos, España y dentro de ella Galicia llevaron a cabo en Cuba obra de civilización, cultura y progreso, como la atestiguan las valiosas realizaciones logradas en todos los sectores de la actividad humana creadora. A ello han contribuido, no obstante, los innumerables obstáculos puestos en su camino, desde dentro y desde fuera, la voluntad siempre activa de la mayoría de los gobiernos insulares, ayudados por otras instituciones españolas y cubanas, también eclesiásticas. Independientemente de los esfuerzos realizados por los gobiernos isleños y los resultados obtenidos por la bien llamada colonia española de Cuba, ya individualmente eran organizados en sociedades o agrupaciones, contribuyendo de modo notable al desarrollo y afianzamiento de todas las instituciones benéficas, culturales y de adelanto general de Cuba, hechos que otrora han sido expresados o tácitamente reconocidos por alcaldías, gobiernos provinciales y en más de una ocasión por los propios gobiernos de la isla como paradigma a seguir. Cierto que la condición geográfica impulsó la emigración diferenciada por los diversos cometidos con que arribaban a las costas cubanas. Aunque el flujo inicial de personas era prácticamente una necesidad política que imponía la metrópolis para consolidar su autoridad sobre la emergente colonia. Seguiremos en próximo